En el siglo XVIII, el arma al que más miedo le tenían los perfumistas de la época no era ni una espada, tampoco una pistola, no. Su mayor pesadilla era una nariz bien entrenada. Y es que, a ver, si hoy en día robas una idea, pues lo más probable es que te caiga una demanda millonaria. Pero en la Francia de 1700, pues no existían los derechos de autor para los perfumes. Estamos hablando de laboratorios cerrados con múltiples candados, aprendices sobornados en callejones oscuros, espías infiltrados y hasta libretas con ingredientes falsos para despistar a los enemigos. Bienvenidos al oscuro y aromático mundo del espionaje industrial perfumero. Banda, antes que nada les recuerdo que este video es traído a ustedes gracias a Oliver's Perfumes. ¿Quieres probar los perfumes de las casas de diseñador más importantes del mundo? ¿O probar ese perfume que está muy viral en internet? ¿O simplemente encontrar tu nueva fragancia firma sin necesidad de gastar en la botella completa sin siquiera saber si te va a gustar realmente o no ese perfume? Pues no te preocupes, que precisamente para eso está Oliver's Perfumes. Simplemente entra a www.oliversperfumes.com, explora nuestro catálogo con más de 200 fragancias originales y elige tus Dicans favoritos de 3, 5 o 10 mililitros. Recuerda que tenemos envíos a toda la República Mexicana. Bueno, banda, y ahora sí, ¿listos para leer la historia? Comenzamos. Para comprender el nivel de paranoia que se vivía en esa época, primero tenemos que entender mejor sus circunstancias. París, en el siglo XVIII, apestaba. Y no lo digo como broma, es bastante literal. Los registros de la época dicen que las calles en esos tiempos olían una mezcla entre basura, sudor y aguas negras. Entonces, si eras parte de la nobleza o la realeza, tu única salvación eran los perfumes. Esto convirtió a los perfumistas en verdaderos rockstars de la época. Estar en el gremio de los maestros, guanteros, perfumistas significaba dinero y estatus asegurado. Pero aquí estaba el problema, no había derechos de autor para los olores. La primera ley de patentes en Francia no llegó sino hasta 1791 y realmente ni siquiera cubría bien las fórmulas químicas. Esto significaba que si tú eras un maestro perfumista que pasaba años trabajando en una fórmula y al final estabas conforme con el producto y decidías sacarlo al mercado, cualquiera de tus rivales con una buena nariz entrenada podía comprar la botella, deducir los ingredientes y simplemente copiártela. Y la ley no podía hacer nada. Así que ¿cómo protegías a tu gallina de los huevos de oro? Pues con un secretismo extremo. Las fórmulas se convirtieron en auténticos secretos de estado. A los perfumistas no les bastaba con cerrar con candado las puertas de sus laboratorios. Empezaron a aplicar sus famosas técnicas de contrainteligencia. En sus diarios y libretas de receta empezaban a usar nombres y códigos en clave o incluso fórmulas falsas. Entonces, con esto, si un espía entraba de madrugada al taller de un maestro perfumista para robar su libreta de recetas, lo más seguro es que al intentar replicarla saldría algo espantoso. A ver, pero los espías rivales tampoco eran tontos y sabían que los maestros perfumistas no trabajaban solos, tenían aprendices. Y un aprendiz mal pagado es el eslabón más débil en la cadena de seguridad. Hay registros y quejas de los gremios de la época donde maestros perfumistas sobornaban a aprendices de sus rivales para que les dijeran qué aceites esenciales estaban comprando. Y si veían de repente que, por ejemplo, el taller de enfrente compraba 50 kilos de bergamota, pues iban deduciendo un poquito por dónde iba la tirada. Era básicamente un juego de ajedrez. Y es que, piénselo, banda, tratar de replicar un perfume solamente oliéndolo y adivinando los ingredientes, comprando aceites esenciales que quizá estaban equivocados en muchas ocasiones y gastando una fortuna en las botellas de tu competencia solamente para intentar replicarlo, era un juego bien costoso, bien complicado y frustrante. Y es que arriesgarte con perfumes a ciegas pues nunca ha sido una buena idea. Afortunadamente nosotros ya no vivimos en el siglo XVIII y no tenemos que estar adivinando ni gastando fortunas a ciegas. Si tú quieres saber exactamente a qué huele esa fragancia de la que todo el mundo está hablando sin arriesgarte a comprar a ciegas, no te preocupes, que en Oliver's Perfumes te facilitamos la vida. Pides tus Dicans, te llegan directo a tu casa, los pruebas en tu propia piel y así decides si es o no es para ti. Así que dense una vuelta por www.oliversperfumes.com, exploren nuestro catálogo con más de 200 fragancias originales y pidan sus Dicans. Pero ahora sí, banda, regresamos al chismecito histórico. Porque si creían que sobornar aprendices ya era bastante rudo, agárrense, porque les voy a contar el caso más cínico, descarado y épico de todo el espionaje de perfumes del siglo XVIII. El robo del agua admirable. A principios del siglo XVIII, un italiano llamado Johann Maria Farina, que vivía en la ciudad de Colonia, Alemania, inventó una fragancia cítrica brutal. Él la describió diciendo que le recordaba a una mañana de primavera en Italia después de una lluvia. A este invento le llamó el agua admirable.
pero posteriormente sería conocido como el agua de Colonia. Su fórmula fue un exitazo local, pero el verdadero boom llegó a mediados de siglo durante la Guerra de los 7 años. Los soldados franceses que estaban en Alemania olieron esta fragancia y se volvieron locos, y por supuesto se la llevaron a su país. Todo mundo quería oler a agua de Colonia, y los perfumistas franceses, al ver el dineral que se estaba haciendo, dijeron: ¿derechos de autor? ¿Qué es eso? A copiar se ha dicho. Y como la fórmula secreta de Farina era un secreto familiar tremendamente bien guardado, el espionaje masivo no se hizo esperar. Pero el descaro llegó a un nivel extremo. Como no podían robarse la fórmula, ¿saben qué hicieron? Pues se robaron el nombre. Y ojo, porque esto es 100% real. Al no haber leyes de propiedad intelectual internacional, los empresarios de toda Europa empezaron a buscar en los registros de Italia a personas que se apellidaran Farina. No importaba si eran zapateros, artesanos, lo que fuera, mientras se apellidaran Farina. Les pagaban para que se dieran los derechos de su nombre para de esta manera poder comercializar perfumes falsos que dijeran legalmente fabricados por Farina. Tristemente se dice que la familia de Farina gastó gran parte de su fortuna, además de muchas décadas de tiempo, intentando defenderse en los tribunales de estos impostores. Pero realmente fue inútil. La ley en esos tiempos no los protegía y había demasiados impostores. De hecho, uno de estos impostores fue un tal Wilhelm Mulhens, que terminó comprando los derechos de un Farina falso y creando su propio imperio que hoy se conoce como la famosa marca 4711. Ahí disculpen ustedes mi pésimo alemán. Bueno, la marca 4711 para la banda. ¿Quién diría que ese imperio millonario fue construido bajo un vacío legal y un intento de copia de receta? Mientras tanto, en la corte de María Antonieta, en Francia, su perfumista personal Jean-Louis Fargeon veía todo este caos y aprendió la lección. Fargeon era un maestro del secreto. Él creaba guantes perfumados y fragancias exclusivas para la reina en un laboratorio cerrado en París. Su nivel de paranoia era tal que las fórmulas solamente existían en su cabeza o en diarios ultra protegidos. Y es que sabía que en el momento que una fórmula suya tocara la calle, habría cientos de personas intentando replicarla. Pero bueno, realmente con esto podemos aprender que la industria del perfume no se construyó solamente con talento y buen gusto. Se construyó con paranoia, secretos, espionaje y una competencia descarnada. Incluso a día de hoy, las fórmulas de varios de los perfumes más exitosos del mundo siguen siendo de los secretos industriales mejor guardados de la historia. Y es que patentar un olor sigue siendo un dolor de cabeza en muchas ocasiones. Pero bueno, hoy en día ya no hay aprendices siendo sobornados en callejones oscuros, pero hay cromatógrafos de gases intentando hackear el aroma de las marcas de diseñador. El juego sigue siendo el mismo y realmente solo cambiaron los métodos. Así que banda, espero hayan disfrutado esta historia tanto como yo. Si fue así, no olviden dejar un likezote, suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ningún video. Y antes de irme, no se olviden visitar www.oliversparfums.com, revisar el catálogo y pedir sus decals. Bueno banda, no olviden oler rico y nos vemos en el próximo video. Chao.